Todos están llevando oclusión, ¿no? Fuerzas masticatorias, va por ahí, que está tibio, ¿no? No, Otra. no hay contacto con su antagonista. No hay. Contacto con el antagonista. Al contrario, hay contacto con el antagonista, por eso tenía una recesión muy bien, por lo tanto es un. ¿Cómo? Un contacto prematuro, ¿no? Cuando ustedes tienen contacto prematuro, significa, su nombre lo dice, no es un contacto de una pieza hectárea que llega a oclusión antes del resto. Por lo tanto, acá probablemente, miren, este diente tiene un bloque de resina, ¿no? Es resina que está vestibular. Por lo tanto, al momento que empieza a morder el paciente, probablemente esa resina está muy alta, es vital. Y en este caso tenemos una retracción de todo el periodonto, una recesión. Adicional a ello, para poder reforzar, porque no es parte del curso, pero es bueno que lo sepan. Cuando hay incisiones muy grandes, cuando hay lesiones muy grandes, ustedes pueden trabajar con bloques de PRF. Eso quiere decir plasma reconstruido, ¿no? Por ejemplo, si yo acá hago una, no vamos a imaginarnos esta, no, vamos a ver aquí. Si yo, por ejemplo, hago una extracción dental, no este caso, pero hago una extracción dental y hago una osteotomía, desgasto mucho tejido óseo, yo puedo trabajar con fibras de PRF, ¿no? ¿Eso qué significa? Al paciente le vamos a sacar un poco de sangre, a veces se puede trabajar con una técnica, también una auxiliar, saca sangre del paciente y eso va a una centrífuga. Esa centrífuga trabaja un promedio de unos 20-30 minutos y te va a dar un tubo de ensayo con plasma riconfibrilina. Entonces todo esto se coloca en el alveolo y va a mejorar la reparación o cirugía del epitelio. ¿Se coloca como un gel? Es como una gelatina prácticamente, esto de acá, mira, es lo que está dentro, sale como, es como un gusanito marino. Prácticamente lo coges con una pinza y lo colocas en el alveolo porque es estéril, ¿no? Está estéril porque sale de la centrífuga el plasma, que todo es centrifugado de la sangre del mismo paciente. Esto también se utiliza en implantes, en cirugías muy complejas, ¿no? Para mejorar la reparación del tejido. Vamos a ver acá. Tenemos otro tipo de incisiones, por ejemplo, incisión espesor total. En este caso se va a trabajar para colgajos mucoperiósticos que incluyen mucosa y periósteo. ¿En qué tipo de tratamientos más invasivos? Colocación de implantes, dientes incluidos o el ingreso a algunas lesiones bastante amplias. Por ejemplo acá. El objetivo no es extraer el canino, sino es hacer una ventana quirúrgica y se hace un colgajo para colocar un botón ortodóntico y traccionar el canino al arco dentario. ¿No? Ahora, cuando ustedes hacen una ventana quirúrgica, no necesariamente al abrir el colgajo van a ver el canino, a veces van a ver hueso y van a tener que desgastar el hueso para poder visualizar el canino correctamente. Vamos a ver los tipos de incisiones, ¿ya? Respecto a los tipos de incisiones, esto lo vamos a replicar en la práctica con las cabecitas de cerdo la próxima semana. Esta semana es todo lo que completa seminario. Bien. Y para el examen final va a consistir en hacer una extracción, un colgajo y también una sutura en el mismo alveolo cuando ustedes hagan la extracción en las cabecitas de cerdo. Eso va a ser para la semana 16. Bien. Respecto a los tipos de incisiones, tenemos por ejemplo esta incisión del par o semilunar. ¿En qué consiste? Básicamente está indicada para apicectomías, exodoncias de restos radiculares, extirpación de pequeños quistes o lesiones perio-radiculares. Miren, es como una semiluna la incisión, no sé si se ve también por el microscopio, ¿no? La altura y la longitud están condicionadas a la ubicación y el tamaño de la lesión. Por ejemplo, la técnica es bastante simple, ¿no? Es una semiluna como un ojal que se realiza, pero no se tocan las papilas ni el tercio medio de la raíz. Por ejemplo, ¿para qué tratamientos estaría indicado? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Ok, sí, tenemos un tejido de granulación a nivel del ápice, pero en este caso, ¿por qué tratamiento estamos realizando? Una apicectomía. Miren acá, en esta radiografía tenemos coronas, pernos y endodoncias. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay pacientes que tienen prótesis fijas, coronas fijas, y por lo tanto el inconveniente es que si tú deseas
mejorar lo que está a nivel apical o esa infección que está en el ápice, tienes que sacar la corona, sacar el perno y hacerle un retratamiento de endodoncia, ¿no? El detalle es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienes un puente de canino a canino? Vas a tener que sacarle todo el puente al paciente. Otra manera más conservadora sería intentar hacer una apicectomía, ¿no? Para que no toques la corona, ni el perno, ni el tercio medio, solamente trabajarías a nivel apical. Por eso se pueden trabajar incisiones como las incisiones semilunares. Acá también, por ejemplo, ¿no? Se está removiendo el tercio apical de la pieza dentaria. Solamente se remueve el tercio apical, entonces es bastante beneficioso para el paciente porque no tocas la corona. La incisión no es muy compleja, va a 45 grados el bisel de la hoja de bisturí y trabajamos con hoja número 15. Eso también vamos a traer para la próxima semana. Uy, vamos a hacer la siguiente temporada. Ahí está. Otro tipo de incisión es la incisión de Neumann completa. Esta incisión va a trabajar dientes mesiales y distales a la pieza que yo voy a extraer. Por otro lado, hay un término también que no deben olvidarse, que es el término intracircular. ¿Qué significa eso? Que yo con mi hoja de bisturí voy a ingresar circular, es decir, por todo el fondo de surco del cenit y del margen gingival de mi pieza dentaria y voy a hacer dos descargas divergentes. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy trabajando en este central y este lateral, estaría trabajando con la 1-1, porque voy a dejar piezas adyacentes, una pieza adyacente a cada lado para poder trabajar. Respecto a la técnica, como hemos mencionado, se hacen descargas verticales, la incisión es firme, ¿no? Ustedes van a ver cuando trabajen con la hoja de bisturí, tienen que ingresar de manera firme, porque si acarician el epitelio, no vas a poder cortar eficientemente. Bien, y por otro lado, el festoneado, que es el mesial distal de la incisión, es de 1 a 2 dientes inicial, ¿no? Por eso en esta imagen se está trabajando solamente un diente y se separa toda la siguiente papilar. Por ejemplo acá, ¿no? Con la hoja de bisturí se ingresa a nivel de las troneras, del fondo de surco, y luego con sus legras ustedes van a levantar el colgado. Miren por ejemplo acá. Este tipo de incisión es bastante invasiva, sin embargo es beneficiosa para algunos tratamientos, por ejemplo la colocación de implantes. ¿Qué es lo curioso en esta fotografía? Deberíamos tener una tabla vestibular, ¿no? Pero no tenemos tabla vestibular, tenemos solamente la colocación del implante dental y posteriormente se ha colocado un injerto de hueso membrana, ¿no? Se sutura, pero ¿cuál es el inconveniente? Aunque se hace bastante este tipo de incisiones, el inconveniente es de que puedes tener una retracción a nivel de la papila, ¿no? La papila normalmente se retrae porque tienes una incisión bastante prolongada, levantas todo el tejido y las papilas no afrontan correctamente. Por favor, a tus compañeros te comentan que van a ingresar para los seminarios, ¿ya? Ellos van a ingresar. Respecto a los implantes dentales, lo ideal sería que aquí tengamos una tabla vestibular. Cuando ustedes colocan un implante y el implante queda así, ese implante está bailando y lo van a perder, ¿no? Entonces tienen que colocar un injerto. Por lo tanto, necesitan una incisión mucho más grande, como es la incisión de Neumann. Deben haber escuchado el término RAR, raspaje y alisado radicular. No en todos los raspajes y alisados radiculares se tienen que hacer una incisión o hacer un colgajo grande, no en todas. Pero hay situaciones clínicas donde sus curetas o el ultrasonido no va a llegar a limpiar de manera eficiente. Entonces tienen que levantar un pequeño colgajo para poder limpiar correctamente los cuellos dentarios. En este caso, la incisión de Neumann parcial es lo mismo, solamente que va a tener una sola descarga. Después, todo lo que se ha mencionado anteriormente es igual. Tenemos una incisión de Neumann también, pero es modificada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Por ejemplo, si ustedes ven la imagen de aquí con la anterior, no se está tocando ni las troneras ni el margen dentario, ¿no? Estamos yéndonos más o menos unos 5 milímetros desde el borde de las piezas dentarias hacia la incisión. ¿Por qué creen ustedes de que existe o tenemos este tipo de modificación? Porque como dijo en el anterior, las papilas no pueden
Sí, exacto. No se tocan las papilas, no tenemos menor riesgo de tener una retracción gingival. Y eso pasa mucho con pacientes que tienen coronas o procesos quistos, ¿no? Aproximadamente desde el margen gingival vamos a ir unos 5 milímetros, pero ustedes no hacen un trazo recto, ¿no? Tienen que hacer el margen o el festoneado simulando las piezas dentarias. ¿Por qué? Porque al final la reparación va a ser mucho más beneficiosa cuando en este caso hemos terminado de suturar. Si ustedes hacen una incisión triangular con 2 descargas divergentes y una totalmente horizontal, no va a quedar una cicatriz, pero sí va a retardar bastante en demorar ese epitelio. Por lo tanto, es más conservador hacerlo de manera festoneada. ¿Y qué tipo de sutura? Aquí, por ejemplo, podrías trabajar tranquilamente puntos simples acá y lo mismo acá. Acá sí no vas a ser colchonero porque no estás tocando las papilas. Con unos puntos simples podrías trabajar tranquila. O si tu incisión es muy larga hacia el fondo del surco, puedes hacer una sutura continua acá y acá unos puntos simples. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? En esta imagen no se está tocando el margen de las piezas dentarias y se está trabajando también a nivel del ápice de los dos centrales, ¿no? Pero se trata de ser un poco más conservador, por lo tanto no se están tocando ese tipo de zonas a nivel de los dientes. Otro tipo de incisión bastante sencilla es una incisión lineal. Básicamente es hacer una línea. ¿En qué situaciones lo podemos trabajar? Van a tener situaciones clínicas donde, por ejemplo, viene el paciente con un absceso grande o una fístula a nivel vestibular o a nivel palatino. Si ustedes hacen un tratamiento de endodoncia en la pieza que esté infectada, probablemente nunca va a parar de drenar y van a necesitar una segunda o tercera cita para que deje de drenar el diente. Por lo tanto, tienen que hacer una incisión. Ustedes tienen que hacer la incisión en la lesión y drenar para que en este caso la cantidad de bacterias disminuya de una manera más rápida, ¿no? Por ejemplo, acá. Dependiendo también del tamaño, ¿no? Hay lesiones que no necesariamente vamos a tener que drenarlas, pero podemos tener algunos procesos de fístula que sí es necesario, porque si no, la endodoncia no la van a poder culminar. Van a tener en este caso gran cantidad de bacterias y no van a poder tener la endodoncia, porque cuando lleven el curso de endodoncia, creo que es endodoncia 1, el próximo ciclo, ¿no? El próximo ciclo, cuando ustedes hacen la endodoncia en dientes con infección, tienen que esperar que no haya supuración, que ya no haya drenaje de líquido, por lo tanto de bacterias. Pero si sigue drenando, ustedes no pueden todavía terminar la endodoncia. Por lo tanto, necesitan drenar la fístula, dependiendo del tamaño, ¿no? Miren, por ejemplo, esta lesión. Tenemos una fístula y tenemos un canino y tenemos una premolar. Probablemente en la universidad no, pero sí cuando ustedes egresen, les puede pasar y se acordarán de uno, espero, cuando tengan la duda de que no saben si la lesión es del canino o es de la premolar. De repente los dos dientes clínicamente tienen una lesión bastante similar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Colocan un cono de gutapercha, lo introducen, claro, con previa anestesia, lo introducen a nivel de la fístula y luego van a tomar una radiografía. Y la radiografía les va a indicar hacia dónde va, hacia qué ápice o tercio final apical va el cono de gutapercha, ¿no? Acá sí tienen que anestesiar porque al paciente le duele, pero tienen que hacerlo porque a veces pueden tener dudas. ¿Para qué van a endodonciar ambos dientes, no? Tienen que descartar porque si tenemos en este caso un dolor o el paciente emite dolor por una fístula o por una lesión, probablemente se va a quejar por los dos dientes. Pero el foco de infección normalmente viene a ser una pieza principal. Entonces es una manera de poder trabajar para un diagnóstico correcto si tienen dudas, porque hay fístulas que van a aparecer en el medio de ambas piezas, no necesariamente al mismo nivel. Acá, por ejemplo, miren esta inflamación a nivel del paladar. Acá también se tiene que hacer una incisión lineal y drenar. Ahora, ahí no suturan, hacen incisión y eso tienen que drenar constantemente durante la cita y probablemente a lo largo del día. También tienen que recetarle antibióticos al paciente, ¿no? Porque apenas hacen incisión va a empezar a suturar ese epitelio a nivel del paladar. Y cuando el paciente hace una infección a nivel del paladar y es algo crónico, ¿no? A nivel del paladar duro, si comparamos el paladar duro con la tabla vestibular, donde yo tuviera de repente mayor acceso, mayor facilidad para poder pasar, por vestibular o por palatino.
Vestibular. Por vestibular tenemos otro tipo de epitelio, otro tipo de tejido, por lo tanto las bacterias tienen mayor facilidad para poder ingresar por vestibular, por eso las fístulas casi siempre están por vestibular, pero puede tener en este caso el paciente una lesión por palatino y obviamente eso ya es algo crónico, ¿no? Es una caries, es una lesión que probablemente ya tenga bastantes meses o años en boca. Luego tenemos una incisión festoneada, que significa yo no voy a hacer divergentes, simplemente voy a seguir todo el festón y voy a levantar el epitelio. ¿Cuándo lo puedo realizar? Cuando tengo de repente quistes, tengo dientes supernumerarios o tengo probablemente caninos superiores que están ectópicos y por lo tanto tengo que retirarlos. Si ustedes hacen una descarga en mesial o en distal del colgajo, ese paladar va a demorar más de un mes en cicatrizar, ¿no? Simplemente en este colgajo lo que ustedes van a hacer es con la hoja de bisturí van a seguir el festoneado, rompen todas las fibras, también a nivel de la papilla y del centro de los dientes, y con una legra, en este caso sería más conveniente trabajar con una legra más grande, con una cuchara, ustedes levantan todo el epitelio a nivel del paladar. Ahora, como les dije hace un rato, no necesariamente al momento de levantar un colgajo van a encontrar el diente, ¿no? A veces es necesario desgastar tejido óseo. No sé si recuerdan el caso de un canino retenido, un supernumerario que les mostré, creo que hace 2 semanas. Ok, ahí por ejemplo se extrae el diente, pero antes de extraerlo se ha tenido que hacer una osteotomía, ¿no? Se ha tenido que desgastar tejido óseo, pero la incisión que se realiza es esta, ¿no? Una incisión festoneada. Después tenemos una incisión que es para extraer terceras molares superiores o inferiores, que se llama incisión festoneada lineal. ¿En qué consiste? Ustedes van a seguir el festón de la primera y de la segunda y luego van a hacer un trazo o una línea, por eso es festoneada lineal, en distal de la segunda molar. Con sus legras van a abrir el epitelio y deberían encontrar el diente. Si no encuentran el diente y encuentran hueso, tienen que desgastar el tejido óseo para encontrar el diente. La incisión es firme y espesor total, comienza en distal a mesial de la tuberosa y el maxilar en maxilares y del trígono retromolar en zonas mandibulares. ¿Ven? Por ejemplo, si fuera superior, primera, segunda y una incisión lineal, y si fuera inferior, yo personalmente no lo hago hasta la premolar. Porque no sé si ustedes les han extraído dientes, pero cuando se abre un colgajo para sacar una tercera molar, el paciente muchas veces te dice, doctora, tengo sensibilidad en el diente que sigue. ¿Cuál es el diente que sigue? En el segundo molar. Entonces, si ustedes hacen una incisión festoneada muy grande, o sea, se van hasta la primera o toda la segunda premolar, ese epitelio va a demorar en reparar. Por ejemplo, acá, ¿qué se ha hecho? La incisión intracircular en la primera, en la segunda, y se hace la incisión lineal, el distal de la segunda. En algunas cabecitas de cerdo, cuando trabajen en esta incisión, van a encontrar una molar que está detenida para poder realizar la extracción. Luego, tenemos otro tipo de incisión que se llama cuña distal. ¿Cuándo la voy a realizar? Para, en este caso, trabajar bolsas periodontales o tenemos también otro tipo de procedimientos. Por ejemplo, si yo acá tuviera una pieza dentaria con una tercera molar que esté en posición vertical, normalmente esto se da en pacientes hombres, con los maxilares un poco más anchos, más amplios, no necesariamente la voy a retirar. No todas las terceras molares se extraen, ¿no? Puede que tenga un paciente, en este caso, con una posición vertical de la tercera molar. Por lo tanto, yo tengo que hacer una incisión que se llama cuña distal para poder liberar la tercera molar y irrumpa posteriormente la encía y se posicione en el arco dental. ¿Sí? En este caso también tenemos otro tipo de incisión como la incisión oval. ¿En qué consiste la incisión oval? Básicamente lo que ustedes van a hacer es desde la base de la lesión hacer un ojal, ¿no? Con la hoja de bisturí. ¿Cuándo lo van a realizar? En algunos tejidos, como por ejemplo la presencia de fibromas, si el paciente tuviera presencia también de mucoceles, ¿no? Los mucoceles, ¿sí? El término mucocele lo conocen. ¿Sí? ¿Qué significa mucocele? No, espérame, calma. Vamos a darle la oportunidad a eso que está calladito, ¿verdad?
¿Qué significa en este caso mucosel? ¿Qué es un mucosel? ¿Perdón? Una extravasación de fluido. ¿De qué fluido? De la glándula salival. Sí, normalmente, ¿por qué se produce? Por un trauma, ¿no? Casi siempre lo van a ver, por ejemplo, en pacientes pediátricos. Es la obstrucción de una glándula salival. Si ustedes no hacen la incisión correctamente al momento de querer retirar un mucosel, el paciente va a venir en 10 días y de nuevo va a formar nuevamente un mucosel. Por eso tienen que hacer el corte bastante preciso y desde la base de la lesión. Esto viene desde acá, ¿no? Otro tipo de incisión también, este ya es bastante antiguo porque se trabaja con hojas de bisturí, pero es la cetoplastía. ¿Cuándo voy a realizar la cetoplastía? Cuando yo voy a eliminar frenillos, ¿no? Puedo tener en este caso frenillos con una mala inserción o una inadecuada inserción, pero en este caso depende mucho de la inserción del frenillo, porque puedo tener un frenillo que sea con inserción muscular o fibroso, ¿no? Y dependiendo de eso yo tengo que cortarlo. Por ejemplo, le va a tocar pacientes que tengan 13, 15 años o mucho, que tengan 10 a 13 años y van a tener un diastema entre la 1.1 y la 2.1. Y los doctores normalmente ¿qué dicen? Ok, es frenectomía, hay que cortarlo, ¿no? Pero muchas veces ese frenillo es normal hasta esa edad que tenga cierta altura o cierta infracción. Pero si por ejemplo mi frenillo se inserta a nivel de la papila, obviamente ahí tengo que presionar el frenillo. Lo mismo pasa con los niños, por ejemplo, en el frenillo lingual. Cuando yo indico una frenectomía, por ejemplo, para eliminar el frenillo lingual. ¿Cómo? Cuando yo indico frenectomías linguales, ¿en qué situaciones? ¿No puedo hablar? Ok, una puede ser cuando hay dificultad para hablar, ¿qué más? No puedo deglutir. ¿No puedes deglutir? No, no necesariamente. Para la lactancia del bebé muchas veces tenemos en este caso el inconveniente con la lactancia y por lo tanto las madres hacen encuadres, ¿no? Ahora, no siempre se hace la frenectomía en bebés, ¿no? A mí me ha pasado que me han llamado ortopediatras, yo voy a hacer el corte, veo el paciente y en ese momento no le voy a decir, no es indicado para frenectomía, ¿no? Pero sí se le hace la explicación a la mamá, ¿no? Para que en este caso la ortopediatra no quede mal. Porque a veces me ha pasado que veo al bebé o veo al niño, porque a veces les hacen sedación profunda, está dormido el bebé, por eso es que antes de hacerle la sedación profunda se ve el niño para ver si necesita un corte o necesita una frenectomía. Últimamente incluso a mí me llama la atención porque hace poco hay una institución o una clínica, creo que se llama Clínica del Frenillo o algo así. Y me ha pasado que me han derivado muchos pacientes que han hecho recididos. ¿Qué significa eso? Cortan el frenillo y dentro de 6 meses vuelve a tener la misma inserción del frenillo, no ha recidido. Y es por 2 razones. Una, porque la incisión no ha estado correcta, o 2, porque las recomendaciones que se dieron post cirugía tampoco han estado correctas. Siempre el paciente tiene que hacer ejercicios, o si tiene problemas también con el habla, tiene que ir a una interconsulta con un fonoaudiólogo, ¿no? Para que haga algunos ejercicios, porque si no vamos a tener una mala inserción de frenillo nuevamente. Bien. Ahora, respecto a las frenectomías, ¿no? El inconveniente de hacerlas con bisturí es que muchas veces tenemos que suturar, ¿no? Y es como incómodo para los pacientes cuando nosotros tenemos que hacer un retiro de puntos a la semana, a las 7, 10 días. Pero, por ejemplo, podríamos utilizar, ¿qué tipo de hilo podríamos utilizar? Por ejemplo, si hubiéramos hecho una frenectomía en un bebé con, imaginémonos, unos 6, 7 meses. El ácido polilicólico, que es mono multifilamento. Multifilamento, exactamente, ¿no? Para no volver a anestesiar al paciente y demás. Bueno, personalmente prefiero trabajar con elementos que produzcan calor para que tenga un grado de hemostasia. Esto lo vamos a hacer la próxima semana.
Bien, todo lo que compete incisiones. Y como les repito, en la semana 16 tienen su examen de teoría que es final, y por otro lado van a tener también el examen final práctico, que consiste en realizar extracciones, suturas y también incisiones en las cabecitas con las muestras de desarrollo. Bien, ¿hay alguna consulta, alguna duda? ¿Hay que traer otro chancho? Sí, para el final, no. Para la semana 15 vamos a trabajar todo lo que compete incisiones. La próxima semana. Sí, es mejor hacerlo ahí porque son dientes. En la semana 16 ustedes se despiden algunos de la cabeza de cerdo, porque en este caso lo que van a trabajar es extracciones, sutura, incisiones. Por ejemplo, yo les voy a decir, bueno, Melissa, extráeme la pieza 1, 1, 2, 1, si se la tuviera, hazme este tipo de punto y hazme una incisión en tal cuadrado. Ese va a ser su examen. Pero, o sea, también se trae otra cabeza. Sí, tenemos dos últimas prácticas con nuestra cabecita de cerdo. Bien, es lo mejor, porque no vamos a meter bisturí al frente del paciente, ¿no? Voy ahorita a compartir la